Esta mañana, esta tarde, mejor dicho, la hermana María Liz estaba hablando acerca de la infancia, la juventud de Santa Faustina. Yo voy a continuar su biografía contándoles de su respuesta al llamado del Señor. Ella había planteado su llamado a sus padres, pero en aquel entonces ella recibió la negativa de sus padres. Primeramente porque eran muy pobres y en aquella época se pagaba dote, que era una cierta cantidad de dinero que se pagaba a la congregación para que se pueda comprar tanto el hábito o las cosas que iba a usar, los libros o de acuerdo a sus estudios. Como era muy pobre, ella no podía conseguir ese dote de aquel entonces, de esa época. Hoy en día ya no es más así. Tanto fue la negativa que tuvo de sus padres que, según el diario mismo nos cuenta en los primeros principios, que ella intentaba apagar ese llamado que tenía dentro de su corazón con las vanidades del mundo. Tanto que una noche se fue con su hermana a un baile. En ese baile ella sintió el llamado de Jesús muy fuertemente, que era como si fuera que la música en ese momento paró totalmente. Y fue en eso que Jesús le dice: ¿cuánto más? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En el diario número 9 nos relata de ese acontecimiento y también nos dice que esa confianza que ella tuvo en ese momento, yo no la tendría. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Ella deja toda, inclusive ni le avisa a su hermana de esa fiesta que ella se iba. Se va a esa fiesta y se va a ese postrante al Señor. En aquel entonces era una pequeña catedral que es de San Estanislao Apóstol, que estaba anocheciendo y había mucha gente en esa catedral y una tras otra se hacía la adoración al Santísimo Sacramento y ahí se fue ella y le dijo que era su voluntad. Se abandonó completamente, confió plenamente en Jesús. De allí que ella se va, toma el tren y se va a Varsovia. Imagínense ustedes si hoy Jesús le dice: deja todo y te vas a tomar un ómnibus en la terminal y te vas a, puede ser a un lugar de Paraguay, te vas a Asunción. Y lo primero que le vamos a decir: yo no conozco, no sé quién está ahí, qué va a pasar de mí, qué voy a comer, dónde me voy a hospedar, y así sucesivamente le vamos a decir: mira qué excusa. En cambio, Santa Faustina tenía tanta confianza que ella no sabía dónde se iba, que se abandonó en los brazos de Jesús, tomó el tren con la única ropa que tenía y se fue a Varsovia. Y allí escucha la voz de la Virgen que le dice que la Madre de Dios dice: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde dirigirme? Si no conocía a nadie. Y ahí entonces escucha en su alma que le dice que se vaya a una iglesia y que hable con el sacerdote, que él le va a orientar dónde tenían que irse. De allí, una tras otra, la misa. Entonces se acerca a la sacristía y le dice al sacerdote la intención por la cual ella estaba viniendo, y el sacerdote le dice que le va a llevar a una casa de una señora muy piadosa, donde se va a hospedar allí hasta que ella encuentre el convento. Justamente en ese tiempo, después cuando se hizo el proceso de beatificación, se le entrevistó a esta señora que la había hospedado, y lo único que el sacerdote le mandó con una angelita a la señora diciéndole: aquí le envío a esta señorita, no sé quién es, pero espero que tenga suerte. Y justamente la señora estaba buscando una niñera para sus hijos. Así fue que ella golpeó una tras otra las puertas, no se sabe cuántos conventos acudió. Entonces se va y acude al convento de la Madre de Dios de la Misericordia. Se va, golpea y la superiora le dice:
Viene a preguntarle al señor de la casa si te recibe. Él entendió perfectamente que era por Jesús mismo. Se va a la capilla y le dice: Señor de esta casa, ¿me recibes? Y él le responde: te recibo y estás en mi corazón. Entonces se va y le dice a la superiora: ¿qué te dijo el señor de la casa? Y ella le dijo: me recibió. Y le dijo que me recibe. Entonces le dijo: si él te recibe, yo también te recibo. Esta actitud de confianza que ella tenía era plena, que muchas veces también nosotros nos pide ejercitarnos en esa confianza. ¿Cuántas veces nosotros decimos a Jesús: Jesús, ¿me recibes? Sí, te recibo. Pero muchas veces ponemos pequeños obstáculos para muchos hermanos que a lo mejor se quieren acercar a la iglesia y nosotros muchas veces impedimos a que ellos se acerquen. Entonces esta actitud de confianza, a medida que vamos conociendo la vida de Santa Faustina, cada día aprenderemos algo más de ella. Tanto también fue su confianza que ella, como tenía que pagar la dote, ella trabajó de 1 año de sirvienta en la casa justamente de esta señora, y luego de 1 año ingresó en la congregación el 1 de agosto de 1925. Según se tiene escrito que a los 19 años más tarde entró en este convento, y de allí en aquella época, digamos, las hermanas que eran directoras y las hermanas coadjutoras. Las hermanas directoras eran las que tenían preparación académica y las hermanas coadjutoras eran las que no tenían suficientemente estudio. Las directoras más bien eran las superiores, las maestras de novicias, las maestras de las niñas a las cuales ellas cuidaban, y las hermanas coadjutoras, que eran las del segundo coro donde estaba Santa Faustina, se dedicaban prácticamente a lo doméstico. Tanto es la santidad de Santa Faustina que ella no pasó a ser de jardinera, portera y hortelana. Es por eso que hay esa diferencia, porque como les comentó la hermana María Luis hoy a las 3, que ella solamente realizó 2 años de estudio. Y luego ese proceso espiritual que ella tenía era tan fuerte, tanta intimidad que tenía con Jesús, pero también eso también no impedía que ella tenga las pruebas interiores de su alma, donde Jesús le pedía algo, pero parecía como que nada salía. Por ejemplo, le dice: pinta una imagen según el modelo que ves. Y ella se va a leer a su director espiritual o al confesor de aquel entonces y le dice: pintale tu alma. Entonces ella le dice a Jesús: Jesús me dijo que le pinte mi alma. Y le dice Jesús: no, pinta una imagen según el modelo que ves. Y ella, con esa confianza, sería como, por ejemplo: ¿por qué Jesús me pide que pinte una imagen si nadie me comprende? Nadie sabe, nunca nadie le vio a este Jesús misericordioso, pero Jesús sabía esa obra de misericordia que iba a través de todos los tiempos hasta hoy en día. Él sigue derramando su gracia y su misericordia a través de la imagen, a través de esa mirada misericordiosa y todo el significado pleno que tiene el cuadro de Jesús misericordioso. Todos estos días vamos a ir hablando un poco acerca de los elementos de la divina misericordia, que uno de ellos también es el cuadro de Jesús misericordioso, y veremos que la confianza que tuvo Santa Faustina fue grande, tanto que ella tuvo al principio de su noviciado, porque en el proceso de la vida religiosa está el postulantado, noviciado y después se hacen los primeros votos y luego los votos perpetuos. En el tiempo del noviciado ella experimentó una noche oscura, como le llama San Juan de la Cruz. Sería como que es como Jesús que está en la barca durmiendo con los apóstoles y le dice: Jesús, nos hundimos, y él sigue durmiendo, pero no por eso deja de estar en la barca.
Y ese proceso espiritual es un proceso que no todos comprenden, porque es un camino espiritual que es muy fuerte, digamos, ese proceso, esa purificación del alma que no todos resistirían. Entonces Jesús le eligió a Santa Faustina para este proceso espiritual que duró durante todo el tiempo de su noviciado, pero después de sus votos perpetuos, que fue el 22 de febrero de 1931, ella ya iba confirmando lo que Jesús le iba diciendo, acompañado de su director espiritual. Volviendo a la confianza que ella tenía, como el padre Sopotko no tenía casi tiempo para escuchar sus revelaciones, le dice a Santa Faustina que anote todo lo que ella iba escuchando, todo lo que ella iba viendo, porque en aquel entonces el padre Sopotko era maestro, era también rector del seminario de aquel entonces, de Polonia. Entonces muy poco tiempo tenía para escucharla. Es allí cuando le pide que escriba el diario de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia en mi alma. Y es allí cuando Jesús utiliza eso, y Jesús mismo le dice que ella va a ser la secretaria de su misericordia, y le pide que escriba también Jesús. Entonces, tanto fue la gracia que Jesús nos dio a través de su diario, que en su diario vemos que escribió 6 libros con 600 páginas aproximadamente. En este diario, ella, como tenía muy baja formación académica, pero una vida interior intelectual que hasta los doctores de la Iglesia diríamos que admirándose de cómo tenía la sabiduría divina, era como como dice el Salmo, la sabiduría divina es como un mar sin orillas, donde es profunda, no hay nada que impida. Entonces, allí fue cuando fue escribiendo todos los escritos en su diario, que si ella no hubiera escrito todas esas revelaciones, todas esas experiencias místicas, nosotros no íbamos a tener jamás lo que es la verdadera devoción de la Divina Misericordia. No íbamos a comprender hasta qué misterio Jesús quiso revelarse a la humanidad si ella no dejaba ese escrito.